¿Qué hubo? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Literatus. Oigan, el número 61 de este podcast que está dedicado al género del cuento y en el cual se habla sobre la vida, a veces fantástica y como hemos visto también muchas veces trágica de los y las autoras que le metieron y le meten duro a esto de la escritura y sobre todo, por supuesto, al género del cuento. Oiga, mi nombre es Federico Baraya Galán o el man de los cuentos, como me dicen desde que empecé con esto. Y yo la verdad estoy muy emocionado por este capítulo y por la invitada que tengo hoy en este nuevo Una contra Uno. Porque, se los prometo, es de lujo y hay mucho que aprenderle a la escritora que traje hoy a Literatus. Hablo de Magalí Echevarne, escritora argentina y ganadora del concurso de libro de cuentos para mí más importante a nivel mundial en español hoy en día. Hablo del Ribera del Duero y ella lo ganó con su libro titulado La vida por delante. Un libro compuesto de 4 cuentos largos que, oigan, tienen un uso fantástico del tiempo, de los diálogos, de los cierres, de las aperturas y de la caracterización de personajes. Este episodio además fue gracias, claro, a la autora y a Páginas de Espuma, que es una editorial que no me canso de recomendar porque le apuesta muy duro a los cuentos y además porque publica libros fantásticos. Claro, de esta editorial es que tenemos ese libro de Samantha Schweblin que se llama Siete casas vacías, que también fue ganador del Ribera del Duero, e incluso el de María Fernanda Ampuero, del que estuvimos hablando acá en Literatus, que se llama Pelea de Gallos y del cual pues ella nos contó varias anécdotas. También hace parte de Páginas de Espuma, una editorial fantástica que además es la que publica a los y las ganadoras del Ribera del Duero. Al final de la entrevista y para que se antojen de leer y de comprar este libro de Magalí Echevarne, es decir, La vida por delante, leo Temporada de cenizas, que es uno de los cuentos que hace parte de este libro galardonado. Entonces no se despegue de la entrevista y del episodio, óigalo hasta el final porque va a poder oír ese cuento que está increíble, está muy bien escrito. Sin embargo, antes de entrar de lleno al capítulo, les tengo una noticia que me emociona también muchísimo y es que este jueves 24 de octubre empieza oficialmente el Club de Lectura de Cuentos de Literatus, como digo yo, el CDC, Club de Cuentos, y va a ser virtual. Entonces, si usted está en otra parte del mundo que no sea Colombia y le funciona el horario, que es 7 de la noche, pues bienvenido al Club de Cuentos de Literatus. Lo vamos a realizar una vez al mes o 2 veces al mes, todavía estamos afinando este detalle. Y pues la idea es reunirnos, desarmar los cuentos, entender qué nos gusta, qué funciona, qué de pronto no nos gusta, ver los diálogos, las estructuras, las aperturas, todo lo que compone un cuento y por supuesto divertirnos en parche, porque como digo siempre en Instagram, leer es una chimba. Esta primera sesión es con un cuento de Hiromi Kawakami, escritora japonesa, muy tesa, muy buena, y el cuento se titula Abandonarse a la pasión, el cual les prometo está muy divertido y está muy bien escrito. Ser parte del club de lectura de cuentos de Literatus CDC es muy sencillo, solo tienen que unirse a la comunidad de Patreon por 3 o 6 dólares mensuales. ¿Qué es eso? Es como si me invitaran a un café o a una cerveza, pero tienen un montón de beneficios dentro de la comunidad de Patreon, dentro de esos los clubes de lectura. Todo depende también de los beneficios que ustedes quieran. Pues el de 3 dólares tiene unos, el de 6 otros. Además esto le va a permitir, pues como les digo, tener acceso a un episodio más al mes de Literatus, al laboratorio de escritura que vamos a empezar dentro de poco y a contenido exclusivo. Los espero en Patreon, el link lo encuentran en la descripción de este podcast o pueden escribirme por Instagram federico.baraya y los ayudo. Dicho esto, entremos de lleno a la entrevista con Magalí Echevarne y este libro de cuentos increíble que se llama La vida por delante.
Magalí Echevarne, bueno, pues primero es un honor tenerte acá en Literatus y una alegría muy grande, sobre todo porque vamos a hablar de un libro de cuentos que, pues la verdad a mí me gustó muchísimo, me dejó muy impactado, como que me dejó herido, me dejó unos días enfermo, que es La vida por delante, que además, pues felicitaciones porque es el último ganador del Ribera del Duero, que yo creo hoy en día es el premio pues de cuento, el concurso de cuento más importante que tenemos en español. Entonces, felicitaciones, pero pues nada, primero quisiera saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola Federico, muchas gracias por invitarme a charlar del libro y de los cuentos, por lo que me comentaste antes. Vamos a hablar de los cuentos que a los dos nos gustan. Así que siempre es lindo conversar con alguien que le gusta leer cuentos. Sí, pues es un género normalmente que, no sé, dicen que no se vende mucho o que dicen, no, pero ¿quién lee cuentos? Pues yo creo que hay mucha gente leyendo cuentos, entonces estos espacios para mí son muy bacanos. Pero bueno, yo quisiera empezar con una pregunta que es clásica acá en Literatus, que es como de, siempre digo, de entrevista de trabajo. Y es, ¿quién es Magali Echevarne de pronto para esas personas que todavía no te conocen o que no te han leído? ¿Quién eres? Soy argentina, vivo en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, aunque no nací en la ciudad, nací en las afueras, en un barrio que se llama Remedios de Escalada, que es en zona sur. Trabajo como editora. Supongo que decir quién uno es diciendo de qué trabaja, un poco dice, pero bueno, trabajo como editora hace 10 años y escribo desde siempre, desde chiquita, que me gustaba leer y me gustaba escribir y mi madre vio eso y lo estimuló y siempre lo hice y bueno, y publiqué en el 2017 un libro de cuentos acá en Argentina que se llamó Los Mejores Días, salió también en España por una editorial que se llama Las Afueras. Y después en el 2023, el año pasado, publiqué un pequeño libro de poemas que se llama Cómo cocinar un lobo. En realidad, poemas es un poco quizás grandilocuente porque es una cosa un poco híbrida, digo yo, entre la poesía y la prosa. Quizás es medio inclasificable en ese sentido. No creo que yo sea poeta. Fue un experimento. Y bueno, tenía estos cuentos que estaba escribiendo que forman parte de La vida por delante y vi que se abría la convocatoria al premio de Páginas de Espuma y me pareció como una buena fecha de llegada para tener algo terminado. Así que me aboqué durante el último año a terminarlo en el 2023 y a presentarme al concurso. Conocí a la editorial, obviamente, soy lectora de sus títulos y conocí a Juan Casamayor, en algún momento nos habíamos acercado y habíamos conversado y yo nunca tenía nada terminado porque soy bastante lenta para escribir y dije, bueno, puedo enviarle el manuscrito y ver qué pasa o intentar presentarme al concurso, que me parecía como una entrada mejor a la editorial, sobre todo porque también me interesaba mucho el premio y me interesaba el premio económico. Así que, bueno, digamos que trabajé en ese sentido y lo entregué y bueno, luego gané para mi sorpresa y las de mis seres queridos. Y bueno, y aquí estamos. El libro ahora está publicado en Argentina desde junio, en España desde mayo. Bueno, salió en Colombia, está por salir en México y en Chile, salió en Uruguay. Así que eso es como muy increíble para mí porque mi primer libro había tenido una circulación más pequeña, digamos. Claro, pues yo hace poco vi que ya iban, no sé si ya van más, pero yo vi que iban en la segunda edición, ¿no? Acá en Argentina la tercera y en España van a reimprimir ahora la tercera y bueno, acaba de salir la primera en Colombia y demás. Sí, está circulando bien y estoy contenta por esto de que bueno, llegan lectores nuevos para mí, como otros países que no, que mi libro anterior no había llegado, obviamente. Bueno, las afueras sí, los mejores días lo llevó a México, se consigue en México, creo, y en algunos países, pero bueno, es una tirada muy chiquita. Bueno, y yo estuve viendo en algunas entrevistas, haciendo un poco la investigación para esta charla, y en algún momento decías como que te da un poco de vergüenza también hacer poesía, pues de alguna u otra manera, porque sientes que en Argentina hay muy buenas poetas, y como que también darse esa categoría de soy poeta, pues sí, como que es un poco difícil, decías. ¿Sientes eso de verdad? ¿Por qué sientes eso con la poesía? Bueno, porque en general uno escribe poemas y yo digo como, a veces son cosas que mejor que no salgan de la computadora, ¿no? Como, ¿no? O sea, siempre ensayé la poesía, como
desde adolescente, no sé, como en unos intentos así porque estaba completamente intoxicada por Pizarnik, y entonces quería ser Alejandra. Entonces tenés esos intentos de la poesía desde o sea, si te gusta escribir en general, el cuento y la poesía suelen ser como dos géneros por los que uno comienza como a escribir, ¿no? Como empieza como en este ensayo, y que además con el cuento después aparece incluso esta idea de género de iniciación, ¿no? Que eso quizás después podemos hablar, pero que, por ejemplo, yo cuando viajé a España, esa idea aparecía mucho como del cuento, como un género de ensayo previo, como el arenero de la escritura para después escribir la novela. Pero bueno, con la poesía había tenido como unos intentos muy íntimos y secretos, digo, y lo que me pasó fue que eran cosas que había estado escribiendo alrededor de tres eventos muy particulares, que eran la muerte de mis padres, de mi madre, de mi padre, y de la compañera de mi madre a morir, y vaciar la casa, que eso parece como una simple tarea doméstica, pero que para cualquiera que tenga que vaciar una casa, y una casa en la que habían vivido mis abuelos, era como una tarea casi como muy, muy grande, muy cansadora, muy desgastante, y entonces empecé a escribir, bueno, alrededor de sus muertes, alrededor de esta tarea, empecé a llevar notas, había leído algunos libros que me habían hecho mucho sentido, bueno, el diario de duelo de Roland Barthes, un libro de Annie Ernaux que siempre menciono, que No he salido de mi noche, que ella escribió sobre el Alzheimer de su madre. Entonces tenía como notas, una suerte como de diario, en algunas entradas de mi diario yo escribo a veces intentos de poesía. Entonces todo ese material que era como muy híbrido, lo reuní, se lo di a leer a una poeta argentina que a mí me gusta mucho, que se llama Paula Peiseré. Le di todo lo que tenía en realidad, le di como ese material que forma parte del libro y otros poemas más, y ella hizo como un barrido, digamos, como que me dijo, quizás lo que más late acá es todo lo que tiene que ver al duelo, y quizás lo otro lo puedas dejar para otro momento. Y entonces empecé a armar ese libro en función a eso, como a un diario de duelo. eh, y sí, digo que es como de iniciación, porque bueno, porque yo lo que más escribo en general es prosa, es narrativa, y eso tenía como una forma, como te digo, un poco amorfa, yo lo fui convirtiendo en poemas, entre comillas. Lo que me pasó fue que era el lenguaje que me permitía como escribir sobre eso, que yo quería escribirlo, sobre todo porque me atravesaba y me resultaba como difícil de pensar, entender que era como dos muertes muy significativas en mi vida, como dos dolores muy profundos, dos pérdidas muy, muy grandes. Yo digo como mi caída del Imperio Romano. Entonces quería como pensar eso y tenía muchas preguntas que las sigo teniendo. Y entonces frente a eso, la poesía me permitía como navegarlo de una manera no tan transparente, en la que yo no me tenía que proponer contar algo, o que quizás sí es algo que me propongo cuando escribo cuentos, como traer al lector y seducirlo de alguna manera para que se quede ahí, sino que acá yo podía ser incluso como un poco más errática y, y más opaca, y entonces esa forma de usar las palabras, diría, me vinieron bien. Y bueno, lo que quedó, como te digo, no sé si es un libro de poesía, es una... No sé, tampoco me importa mucho igual, ¿eh? Como no sé, como que creo que lo que hice ahí es un ensayo, un intento, pero también algo que dialoga, me parece, con lo que yo hago cuando escribo también narrativa. Igual siento, pues ya nos contarás tú que muchos de estos temas también están dentro de la vida por delante, es decir, el duelo es un tema que está, también vemos otro como el deseo, ¿no? Que aparece también, creo Mm. que desde el epígrafe primero que encontramos en el libro, a través de los cuentos, creo que también se ve mucho eso del deseo, pero ya hablaremos un poco más a detalle sobre la vida por delante. Primero quiero preguntarte cómo nació o sea, este proyecto. ¿Fueron cuentos que tú fuiste escribiendo en un momento y dijiste, bueno, tengo estos cuentos que pueden ser un libro, o tenías el proyecto en la cabeza y a eso le apuntabas? ¿Cómo fue eso? Porque estamos hablando de cuatro cuentos largos que componen muy bien, como si el mundo que encierra la vida por delante. Mira, a unos, sobre todo dos, los había empezado a escribir hace bastante tiempo. Incluso
a veces me da cosa decirlo porque tendría que ser una genialidad, pero hay uno que lo empecé a escribir casi cuando entré a trabajar a la editorial, porque yo me fasciné mucho con el universo de las escritoras de novelas eróticas, que era un género que empecé a leer por mi trabajo, que O conocía sea, como... un amor como el nuestro es este del Sí. que estamos hablando. Sí, sí, es el segundo cuento del libro, se llama Un amor como el nuestro, y es un cuento en el que una correctora de una multinacional viaja a las cataratas del Iguazú con una escritora mexicana, americana, de padres mexicanos, pero es norteamericana, de novelas eróticas, de una saga de novelas eróticas que como te digo, es algo que como lo primero que me pasó cuando entré a trabajar a la editorial fue que empecé a leer estas sagas que son traducciones que España hace de sus novelas originales. Y bueno, fue un mundo para mí como descubrir esa literatura que nunca hubiera llegado, creo, por gusto. eh, y que obviamente que hay algo de rechazo, pero a la vez de fascinación por entender qué está pasando ahí con el fenómeno, por qué cautiva tanto a tantas lectoras en general. Y entonces me divertí a imaginarme quién podía ser el personaje detrás de la escritura de esas novelas y empecé como a bocetar ese personaje de Leslie. Y esos son como apuntes que tenía de un germen de ese cuento que comienza ahí. Después lo dejé, lo abandoné, empecé a hacer crecer otro. Bueno, empecé como la escritura de los cuentos, lo que tiene de bueno es que vas como en paralelo, a veces llevando varias cosas a la vez. Y sí, lo que me pasó fue que tenía cosas empezadas, pero como te digo, en los últimos 4 años, bueno, falleció mi padre, mi madre, etcétera, y mi vida creo que se tiñó como mucho de la muerte y de la enfermedad, de acompañar a morir, de enfermedades así con procesos muy desgastantes. Y entonces mi escritura se tiñó de eso. O sea, el otro día lo que pensaba es eso, quizás como yo creo que detrás de estos cuentos hay una narradora en duelo, porque hay una escritora en duelo y el duelo, bueno, por eso quizás lo del epígrafe que traes es unos versos de Adelia Prado, que es una poeta brasilera que me gusta mucho, que dice algo así como 40 años, no quiero cuchillo ni queso, quiero el hambre, ¿no? Como que, la pregunta que se hace es porque más bien lo que está deseando es desear, que es un poco lo que pasa cuando después de que atravesas un duelo muy difícil, incluso cuando estás en el proceso de duelo o acompañando a alguien a morir, la pregunta que más me venía a mí a la cabeza era si yo iba a volver a desear algo del orden de la vida, ¿viste? De lo vital, o si esa penumbra me iba a acompañar para siempre. Entonces creo que eso se metió entre los cuentos y bueno, sí, como decís, todos, los cuatro van del duelo, los cuatro van de la muerte, quizás en diferentes aspectos de la vida, pero en los cuatro la muerte está, la enfermedad está, quizás en el último no muere nadie, pero sí muere el amor. No, y el último también tiene muchas cosas como que nos muestran que el amor o la situación en pareja también es una ecuación de locura. O sea, uno está también sometido como a unos elementos, sí, como de enfermedad mental de muchas formas. Pero ya entraremos allá porque, yo no sé, en Argentina, ¿cómo le dicen a las personas chismosas? ¿Sí? Así como chismosos. Chusmas, sí, chusmas. Bueno, yo tengo un poco de eso también a través de literatos porque quiero hacerte una pregunta que me emociona mucho y es, ¿qué estabas haciendo cuando te enteraste que ganaste el Ribera del Duero? Ah, estaba acá en mi casa y estaba por bajar a pasear a mi perra. Yo tengo una perra que ahora no está acá porque como vengo de viaje la dejé para que me la cuidaran. Y, y estaba acá por bajar a pasear a mi perra y sonó el teléfono y decía Juan Casamayor. Y yo sabía que me tenían que llamar entre el 1 y el 6 de marzo y el 6 de marzo era más o menos, 5 o 6 de marzo era el llamado. Eh, y ese día me había pedido turno para renovarme el pasaporte o como un acto de fe, porque dije, si gané y tengo que viajar, no tengo pasaporte, no lo tenía el día. Y me llamaron y me dijo que, bueno, que me llamaba para una noticia, que me iba a hablar alguien, y ahí entendí que por el preámbulo que había ganado. Entonces, bueno, luego me pasó con Mariana Enríquez. En realidad me dijo, hola, soy Mariana, y yo no sabía quién era, porque no sabía quién era el jurado. El jurado no había estado anunciado. Se anunció después. Primero se anunció el jurado y después anunciaron el ganador, la ganadora. Y entonces, bueno, me fueron pasando uno a uno con Brenda Navarro, Carlos Castán. Estaba tan nerviosa que creo que a todos les dije, hola Carlos, hola Carlos. Y gritaban. Bueno, la verdad es que me emocioné mucho. O sea, lo recuerdo con mucha nitidez la felicidad porque creo que, no sé, estaba muy contenta y no lo podía creer.
Bien, no, eso me parece, sí, como que se siente recibir un premio de estos, pues, porque es un premio muy importante, pues Soy muy cursi y me pongo triste cuando hay que ponerse triste y me pongo muy contenta cuando hay que ponerse contenta. No sé, como no tengo una actitud ahí como hipster o snob de, bueno, este premio. O sea, la verdad que estaba muy feliz y muy ilusionada de tener que ir a recibirlo y además eran muy pocos días, a los pocos días tenía que viajar. Entonces ahí como que se trastocó todo un poco, como avisar en mi trabajo que no iba, que me iba a recibir un premio. Fue muy, muy lindo, la verdad. ¿Y tú ya sabías que estabas dentro de las finalistas o esto Sí. es así? No, no, eso sí, me llama, o sea, primero me avisaron que estaba entre las finalistas, eso fue más o menos en febrero. O sea, yo entregué el manuscrito el 28 de diciembre, me fui de vacaciones y en febrero, los primeros 10 días de febrero, nos avisaron quiénes eran las finalistas y ahí, bueno, restaba esperar. Claro que cuando Claro. llegás a tanto, o sea, después de 1000 manuscritos, que hubieran elegido 5, no te voy a mentir, quería ganar. O sea, porque dije, ya que llegué hasta acá, por favor, o sea, no sé si el año que viene, en 2 años voy a volver a tener un libro de cuentos terminado, como que muchas cosas se habían dado de forma muy, muy casual, ¿no? A la vez, como, no, obviamente que trabajé para llegar y tal, entonces dije, no sé si van a estar dadas las condiciones en 2 años cuando se vuelva a abrir la convocatoria para volver a presentarme. Es ahora y quería ganar. Claro, no, pues después de remar tanto, pues no ahogarse en la orilla, obvio, uno quiere eso, pero bueno, nada, pues me parece muy bacano. Y Y bueno, acá tenía como apoyo de mis amigos porque viste que a los argentinos les encanta ganar en cosas y les encanta ganar a otros países. Así que se armó como una hinchada de amigos. claro, bueno, me gustaría que entráramos ya a hablar de los cuentos y del libro. Y bueno, pues yo tengo acá algunas preguntas preparadas como de cada uno de los cuentos. Quisiera que empezáramos con Piedras que usan las mujeres, que es el primero. Ujú. Y mi pregunta es muy específica sobre la forma, que vamos a ver también que se encuentran en los otros cuentos. Es decir, uno puede ver en tus cuentos que tenemos en temporalidad verbal dos momentos, ¿no? El presente y el pasado. Eso es muy importante dentro de los cuentos. ¿Qué buscas tú con estas temporalidades, con ese presente y con ese pasado? Mira, siempre me imagino como si fuese una breve línea narrativa que es como el presente del relato, como la foto que yo voy a tomar. Siempre pienso, como voy a tomar a estos personajes, por ejemplo, acá, conversando, vos y yo conversando. Esto podría ser un cuento, desde que inicia la conversación hasta que apaguemos la cámara. Pero después, inevitablemente, atrás tuyo están pasando cosas, en tu cabeza estás recordando, yo estoy recordando, quizás suena el teléfono y yo lo tengo que apagar y es alguien que, mm, que me está llamando para decirme algo que tengo que hacer después o que pasó ayer, lo que sea. Como que pienso que siempre en el presente hay líneas temporales que están atravesando. Este, casi semánticamente, ¿no? Lo que pasa, como hay algo de que hay otras dimensiones que nos atraviesan. Entonces, ese primer cuento es una tarde, es un cumpleaños de una señora que cumple 80, pero para lo que primero me servía mucho que yo estuviera senil para hacer algo que yo hago en todos los cuentos de este libro, que es que el pasado ocupa mucho espacio y todo el tiempo va y viene, los personajes se están recordando, casi que para explicar ese presente es necesario saber todo eso que como te decía antes, se cruza, se abalanza muchas veces, se pone por delante de lo que ocurre, y, mm, y entonces esta mujer como senil que confunde los tiempos me permitía como hacerlo incluso como literalmente en el cuento, ¿no? Que los párrafos estuviesen mezclados. Hay momentos en los que se trata de ese presente, obviamente es esa hija como en la tarde de cumpleaños, Sí. pero después ella está recordando un pasado muy remoto, la hija, la madre, por momentos tiene accesos muy lúcidos a algo muy lejano y una confusión total con lo que acaba de ocurrir, por ejemplo. Pero sí como me lo imaginaba así, como una pequeña foto de una tarde, y que creo que eso es algo que replico en todos los cuentos, como fracciones muy breves de tiempo, donde tomo los personajes y a partir de ahí ponerlos como si el pasado irradiara, ¿no? Como no sé si es algo donde van a buscar, sino que de nuevo, casi que pienso que el pasado se les viene encima. em, y no es algo que está atrás, sino que es algo que está
delante, ¿no? Incluso por eso me gustaba la idea de la vida por delante, porque yo creo que es como la vida por delante también es la que vivieron. No es solo la que está por venir, como una quimera, ¿no? Como algo como una fantasía, sino como algo que realmente ya está vivido y uno lo puede ver. Claro, ahí mencionaste varias cosas. Pues lo primero es algo muy del cuento, ¿no? Como esa fotografía, esos espacios temporales cortos en los que igual es el eje porque volvemos siempre como a ese punto, a pesar de que vayamos para atrás. Pero yo sé que salto mucho entre temas, pero volviendo un poco a lo de la temporalidad, em, digamos para esas personas que les interesa escribir, que les gusta la escritura, ¿qué ofrece escribir en presente? ¿Qué te da a ti como escritora escribir en presente? ¿Te da como sí, más rapidez, por ejemplo, te ofrece algunas, sí, como ventajas narrativas. ¿Qué ofrece escribir en presente? A mí me pasa como me gusta el presente porque me hace estar ahí y hace que sea más fácil poder verlo. Como muchas veces las cosas que son solo como numerativas o evocativas, como lectora muchas veces me distraigo y no entiendo por qué alguien me está contando eso. Si ya pasó, ¿no? Como si ya quedó atrás, como ese pasado así imperfecto, como que digo, como, bueno, ¿y a dónde va? ¿A dónde ancla esto? Entonces el presente para mí siempre es como algo que con una imagen explica, o sea, quizás en el presente no hay metáforas, como, porque la metáfora es a partir de una construcción, es a partir de hacer relato de lo que ocurre, pero mientras está pasando no hay nada más que lo que ocurre, como hay acciones. Que eso quizás es algo que, por ejemplo, en la novela erótica, estas novelas que yo leía por mi trabajo, tenía mucho, que era como solo presente y acción. Y entonces a mí me gusta como poner a los personajes qué les pasa. Quizás es una forma muy tradicional de pensar el cuento, pero que a mí me interesa cada vez más, como quizás cada vez me interesaría como una forma más pequeña y más simple del cuento tradicional, el cuento en el que pasa algo, el cuento que yo sé que acá no ocurre eso, porque son cuentos justamente en los que no pasa algo, en los que los finales no vienen como a calmar al lector, ¿no? Como no le vienen a traer ni una sorpresa ni una respuesta. Pero quizás me interesa como explorar eso en el futuro, como ese camino del cuento, como sí, como quizás como un artefacto en el que pueda aparecer la sorpresa o la calma o lo que fuera. Pero sí pienso que es como del presente, para responder tu pregunta, es como para mí lo que me permite es como ver, si no, no veo. Como poder ver qué es lo que está pasando y cuál es el problema que estos personajes tienen. Problemas que pueden ser muy chiquitos, ¿no? Como básicamente el primero es que esta tarde ocurra, que este cumpleaños se dé. Es un cumpleaños de la señora de 80, sus amigas ya están muertas, no queda nadie a quien invitar, y la hija invita al amigo y el amigo trae hongos alucinógenos. Como no hay muchos problemas. Pero el problema aparece porque el pasado se avecina, porque la madre la confunde, porque ella termina dándole bueno, cosas. Em, No, pero igual yo creo que también ahí está, pues, como lo grandioso de los cuentos, ¿no? Que debajo de todo esto que tú dices que de pronto no pasa nada, pero pues en realidad debajo están latiendo cosas muy profundas en mm, cada uno de los cuentos. Y al final casi siempre no, al final cerrabas todo también con eso. O sea, digamos, en el primero, pues lo que uno ve también es esta narradora preguntándose, pues, ¿dónde está su mamá, no? En qué lugar quedó? Pues porque vemos que por la enfermedad ya no es. ujú. Sí, como que está incluso ella perturbada, ¿no? Por esta confusión de la madre. Sí, además el presente siempre te permite mostrar todo eso que pesa en el personaje, pero ya no a través como de ideas, lucubraciones o de recuerdos, sino de acciones concretas y de imágenes, que es esto, como la madre diciéndole otro nombre, la hija sentándose a fumar o a tomar una taza de té con hongos en la terraza, o en otro cuento, una cicatriz, ¿no? Como hay cosas que son como, que permite como anclar el cuento en un presente muy específico que hace que uno pueda ver.
de nuevo, es como, no sé, está esa frase de Flannery O'Connor, ¿no? Que dice como uno cuando escribe no está tan pendiente de los grandes temas, sino de qué zapatos le va a poner al personaje, o cómo le va a poner los zapatos. Y es verdad, es como en realidad los problemas que tenés es cómo sacás a estos personajes de acá, cómo los llevas hasta lo otro, cómo haces un cambio de tiempo, cómo cortás esta escena y que no quede abrupta, cómo traer un diálogo y que sea natural. ¿Qué le tiene que decir ese personaje ahí? Y que no sobre, porque también eso pasa, ¿no? A veces como uno lee un diálogo que dice esto podría no haber estado esta conversación. Eso como que a mí no me gusta. En general me gusta que si hablan es que sirva para algo. O sea, todo porque el Claro. cuento es muy breve, entonces es como, no sé, no es una novela. Sí, el cuento es ese típico género que la teoría dice, pues normalmente o lo que se habla es que nada puede sobrar, ¿no? Que no puede haber ornamento, sino que Y todo en tiene general sí, profundidad. como que tal cual sobra y igual hay escritores que tienen como licencias, que hacen cosas que uno dice que también a mí me encantan, ¿no? Que es como cuando el cuento corre otros riesgos que, no sé, pienso, se me vienen dos escritoras a la cabeza, pero Deborah Eisenberg, que hace como, tiene como un trabajo del cuento que es muy extraño, como, no diría digresiones, pero por momentos te parece, te da la sensación que lo que estás leyendo no es un cuento. O, no sé, Alice Munro tiene un cuento que a mí me encanta que se llama Maderas, que tiene más o menos 3, 4 páginas en las que solo habla de tipos de árboles en un bosque. Y en un cuento de 15 páginas es rarísimo que tres solo estén dedicadas a describir árboles, ¿no? Como digo, ahí esa idea de que todo tiene que estar con precisión calculado se derrumba y la prueba Claro. es que funciona espectacular. Con lo cual, bueno, esto es cierto, como que Federico Falco, que es un escritor argentino que a mí me gusta mucho, decía como en un taller al que asistí por muy poquito tiempo, decía como si uno pudiera poner los decálogos de los cuentos uno junto al otro, vería que incluso se contradicen entre sí, que y que bueno, es como un material que sirve como inspiración, pero que es muy difícil. El cuento es como... A mí me gusta una definición de Cortázar que dice que es algo así como un caracol del sentido, hermano misterioso de la poesía, como es en otra dimensión del tiempo narrativo, literario, una cosa así. Me gusta esa idea de caracol, porque la idea como de una espiral, de algo que baja o sube, también me parece que a mí me gusta trabajarlo en los cuentos, que es esto que decías del tiempo va, viene, va, viene. Este cuento también tiene una cosa que me parece impresionante y es como la maldad de las mujeres con las mujeres, ¿no? Como que muchas Mm. veces uno ve que estas mujeres no era que les doliera que se llevaron al esposo, sino, no porque quisieran estar con el esposo, sino es el simple hecho como de que es una mujer más joven, que también igual la edad, pues de muchas formas la va a corromper, ¿no? No sé si Mm. eso era algo que estabas explorando dentro de los cuentos, este hecho como de, sí, esa pelea de las mujeres con las mujeres. Sí, al principio es como una rabia porque ellas se ven reemplazadas, ¿no? Como había algo o hay algo en mi vida, en la vida que creo como que muchas veces es muy ingrato, como con las mujeres muy injusto, que es la relación con envejecer y cómo envejecer te empieza a dejar afuera de cosas, como tu tiempo se va acabando, ¿no? En todo, incluso en la literatura. Más allá de que obviamente hay a veces hasta esos gestos opuestos, ¿no? Que es como recuperar a esa escritora que mientras fue joven no fue leída y la recuperan, pero eso es muy esporádico, como que en general en todos los aspectos la juventud de la mujer es un valor y a mí me Claro. interesaba como explorar esa rabia a fondo, que como decís, primero se manifiesta como en un odio como a las nuevas, a las que vienen como a ocupar su lugar. Y después hay también como un gesto de compasión, porque también las reciben y al final son las únicas que las escuchan cantar, ¿no? Ya no, ni ellos las están escuchando. En realidad, como lo que queda son estas mujeres haciendo la ronda y dándoles la bienvenida a las nuevas, que como si solo fuese una cuestión de tiempo. Hoy estás ahí, mañana vas a estar acá abajo como nosotras. Pero sí como que había algo de esa rabia, que obviamente es una rabia que yo experimento en mi vida como mujer, de a veces sentir que esto, que la vejez no pesa igual sobre mí que sobre un hombre, como lo que me hace a mí socialmente no se lo hace a un hombre.
y eso me genera odio, me genera rabia, y estas mujeres están muy enojadas. Sí, pero después también están dispuestas a hacerse amigas. Bueno, Magali, ahorita hablabas del segundo cuento, que es Un amor como el nuestro, y de los diálogos. Y este cuento a mí me pareció muy, muy teso, sobre todo porque primero de acá sale la vida por delante, ¿no? Y es esta frase como de todavía tienes la vida por delante, que pues primero eso qué significa, ¿no? Como que trata de ser una frase de muchas maneras como esperanzadora, pero pues a la final tener la vida por delante puede significar también pues muchas pesadillas. Y porque me gusta mucho ese diálogo, más allá de eso, porque siento que al final de forma maestra, vuelves a traer ese diálogo. Es decir, pues porque al final lo que vemos es que terminas el cuento diciendo, hablando como, sí, de la selva, y dice que es oscura aunque haya sol. Y es un poco eso también del diálogo, ¿no? Como tienes la vida por delante. Bueno, pero pues eso puede ser muchas cosas. Quisiera Bueno. saber si tiene relación alguna ese diálogo con ese final o si no se comunican tanto. Y también, ¿qué buscas tú con los diálogos? Bueno, ahí además en el final como hablan bastante, en general me cuesta escribir diálogos, los escribo y los borro y ensayo mucho como, y los digo en voz alta para ver si eso puede sonar real o posible de que alguien lo diga así. Sobre todo eso, si hay alguien que puede decir eso así, eso, incluso después ya sale el libro, lo releo y digo, no, está mal, pero bueno, como, no sé, es como difícil, pero me parecía como una frase un poco amarga, como decís, como siempre como una frase hecha, que como toda frase hecha tiene algo, tiene algún corazón de una razón, ¿no? Por la que se dice que es con buenas intenciones, como, bueno, esto ya va a pasar, que es cierto, todo pasa y todo queda atrás, o adelante, donde sea que quede el pasado. Digo, en algún momento eso se supera o se saltea, lo que sea, o se carga con uno, pero ¿en qué se convierte eso? No siempre se convierte en aprendizaje luminoso, ¿no? Como, es como decís, quizás también es una oscuridad. A mí, más que el diálogo, lo que pensé en el final, primero era como, bueno, que en el final no lo voy a decir porque contar un cuento es como, si lo cuento no tiene ninguna gracia para el que lo vaya a leer, pero era como, bueno, está esa frase de, creo que es de Cheever, ¿no? Como, o no sé si era de Cheever o de Hemingway, como si pones cuchillos en el principio o un arma, usala en algún momento. Y entonces lo que me pasó ahí era que yo había puesto como estos personajes que usan las cataratas para suicidarse y todo eso aparecía con mucha fuerza, me pareció que eso tenía que ser usado en algún momento. Y lo que más me preguntaba en el final era como ella, porque Julia es la protagonista, como qué le pasa con lo que pasa, si se da cuenta de lo que acaba de pasar, eh, con este personaje, el hombre, ¿no? Que conocen ahí en el hotel, conocen a un hombre y eso cómo repercutía en ella, digamos. O sea, cómo podía yo volver transparente algo que quizás no era tan claro. Claro, sí, esa frase es de Chekhov, creo que es la de la Sí. pistola, ¿no? Que Pero, si uno pone una pistola en el primer acto tiene que, sí, como accionarla en algún en algún momento. momento, Sí, claro. sí, sí, Y para que acá no quede aparecían prohibido. como todos estos suicidas y era como, bueno, alguien tiene que saltar las cataratas. Pero digamos que también, pues también eso es algo que se dice mucho del cuento y es, a ver, la apertura y el final, ¿no? Siempre dicen, no, la Ujú, apertura es muy difícil, pero el final es lo más complejo porque el final puede dañarlo todo. Y en este ujú. cuento encontramos un final también que es lo que decía Cortázar, ¿no? Es como el knockout porque uno se lleva a ese final y cuando se da cuenta en la noche de repente está pensando en ese final por cualquier razón. O sea, siento que es un final muy poderoso en ese sentido y pues muy bien logrado. Y quisiera hablar ahora del tercer cuento, que es Temporada de cenizas. ¿Por qué quisiera hablar de este cuento? Porque siento que conceptualmente es muy poderoso. ¿Por qué lo digo? Porque vemos que hay pues sí, un ítem que para mí es muy repetitivo dentro del cuento y es como estas cosas que están dentro de algo, ¿no? Como las muñecas rusas, pues. Fue un cuento pensado así conceptualmente, como que le pones atención a eso y dices, quiero como que tenga esto y que se empiece a repetir y que tenga así como ritmo y frecuencia, o simplemente a la hora de escribirlo las cosas se fueron dando y ahí fuiste ajustándolo. Mira, lo que tenía era como la idea de una caja pequeña con un resto, con las cenizas de alguien,
y que ese alguien fuese tan inmenso que fuera como una paradoja que pudiera estar ahí adentro, ¿no? Como poder transportar a tu madre en una caja que suena, me parecía como, me parece, ¿no? Que un padre al final se reduzca materialmente a una cajita, me parece como una locura, me parece de ciencia ficción. Y en definitiva somos eso, al final una cajita. Si alguien guarda nuestros restos, somos una cajita. Y en vida esa madre es casi como un gran tumor, no sé, como fue algo que ocupó muchísimo espacio y se ramificó y fue como una enredadera, e incluso es un fantasma, incluso no desapareció, pero hay algo de ella que estaba ahí. Entonces me gustaba, pero primero como tenía este huevo de obsidiana y está en la tapa del libro, que venía de otro cuento y que entonces yo, estos cuentos estaban unidos y yo los desmembré, digamos, porque me daba cuenta de que este presente en sí mismo, que es unas hijas que van a tirar las cenizas de la madre de una, era en sí mismo armaba como casi la estructura clásica de un cuento, como el arco. Unos personajes van a un lugar, pasa algo o descubren algo y vuelven o terminan modificados, algo así. Eso en sí mismo era como un cuento, entonces me pareció que no necesitaba de todo lo otro. Y sí me puse como a investigar bastante sobre la idea de la piedra, como si una piedra obsidiana puede sobrevivir a una cremación, como que yo sabía que podía ser un toque un poco fantástico, pero después me di cuenta de que no es nada fantástico ni mágico, sino que realmente puede pasar. Incluso alguien me contó que fueron a tirar unas cenizas y algo hacía toc toc adentro y era un clavo de una operación que había tenido y le habían puesto, ¿no? Como es posible que algo suene entre tus cenizas, además del polvo. Y eso como que conceptualmente me parecía como genial, que unas cenizas Claro. suenen, que una madre siga molestando, golpeando desde el más allá, que tampoco es más allá, porque en el cuento es casi un más acá. Y es una imagen también que tiene mucho de terror, ¿no? Pues porque de por sí ya son las cenizas y además que algo esté sonando, entonces como que también encierra un secreto muy interesante. Sí. Sí, para mí hay sí, como el terror de la vida, como el terrorcito de las cosas, ¿no? Esto, digo, yo no trabajo el terror como género, pero sí creo que trabajo el terror como tema vital, como que digo, para mí, esto del primer cuento, a mí me da terror la vejez, terror, terror el deterioro. Y no sé, y pienso que estos cuentos de alguna manera están tramitando esos terrores. Tengo dos preguntas ya para ir terminando, para no robarte más tiempo. Mm. La primera es sobre el último cuento y la pregunta es sobre el personaje, hombre. Quisiera saber un poco cómo llegaste a él, qué querías con ese personaje, porque es un personaje pues bastante llamativo y muy bien construido. Es decir, uno con la narradora también empieza a decir como, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando con este personaje que es tan desesperante? Además, porque también tiene diálogos en los que es bastante hiriente, ¿no? O sea, es un personaje como muy difícil en ese sentido. Quería poner, primero había pensado que en el último cuento sí o sí, yo me los imaginé como cuatro cuentos, siempre pensé en cuatro cuentos como cuatro partes, como si fuese cuatro partes de la vida. Y siempre en el último me imaginaba que más allá de que quizás no fuese el protagonista, que lo termina siendo, pero sí que hubiera un hombre a los que los reflectores, digamos, lo apunten, porque los otros, los hombres están, pero son un poco más como yo digo como las piernas humanas en Tommy Jerry, ¿viste? Como cosas que están ahí, pero pasan y nunca uno los termina de ver. Cumplen una función, pero y hacen cosas y de hecho motivan casi muchas de las cosas que las mujeres hacen, pero no se los ve. Y acá quería que fuera un hombre al que lo viéramos y también me imaginé como una pareja que pelea, solo una discusión, como si esto que decíamos antes, como si el presente del cuento fuese una discusión que no termina. Empieza en la ciudad, se suben a un auto discutiendo, discuten todo el viaje, discuten durante los días que están ahí, que son un poco, dos, tres, y regresan discutiendo, como cuánto podía durar un malestar. Y bueno, me pareció como este disparador, que es algo que una vez escuché de alguien que dejaba cuchillos como formas de alarma por si entraba alguien, como dejar cubiertos detrás de las puertas.
me pareció como algo como muy creíble y pero que son como esas cosas que uno escucha, no sé, de la vida, ¿no? Como que manías que alguien tiene o gestos que no, que son muy propios de alguien, que no son nada en sí, que pero que quizás usados para construir un personaje lo dicen todo. No sé, por ejemplo, alguien el otro día en el trabajo me contó que se dejaba el desayuno preparado para el otro día. Dejaba la mesa preparada con el desayuno. Eso me pareció como, es impresionante. Te digo eso y ya la estás viendo. Como te imaginas a alguien ordenado, ¿no? Como no se le va nada de control. Como es imposible con algunos detalles, no estar viendo a los personajes. Y alguien que hiciera eso, como esa paranoia de que puede frenar algo con los objetos, me gustaba. Y sobre todo como esto de sostenerlos en un lugar incómodo, como cuánto era posible que discutieran y que pelearan y que se mantuvieran en tensión. Pero eso está muy bueno lo que estás diciendo porque es el tipo también de caracterización de personaje, ¿no? Como que muchas veces cuando se habla de la caracterización de personajes, pues hay muchas maneras, em, puede ser, sí, físicamente, pero acá lo que estamos viendo también es como con rasgos o cosas que hacen, ¿no? Acciones. Y eso le da también como otro tipo de fuerza a la caracterización del personaje, ¿no crees? Sí, sí, de hecho, mira, por ejemplo, justo ahora estaba leyendo algo que no te voy a decir qué era, porque no me gustaba, y pensaba, claro, ¿por qué no me gusta? Porque está explicado, como que no sé si quiero saber lo que ese personaje cree que le pasa. O a veces funciona muy bien, digo, si es un personaje muy brillante que tiene como ideas muy brillantes sobre lo que está pasándole. No sé, pienso, por ejemplo, una novela preciosa que se llama Intimidad de Kureishi, que es un tipo que quiere dejar a la mujer y es todo el tiempo como su pensamiento en relación a eso, casi como lo escuchás pensar, ¿no? Pero bueno, sacando como esas cosas, cuando muchas veces uno trata de explicar lo que un personaje siente o es y diciéndolo, no lo conseguís tanto como si lo mostrás, pienso, como no sé, digo, de nuevo, esto como de un personaje que deje algo, un desayuno hecho para el otro Claro. día, me parece espectacular para usarlo. Ojalá un día lo voy a usar. Lamento haberlo dicho acá. No, no, pero no, bueno, pues esperamos también ese cuento con esa escena porque sí, la verdad es que, claro, uno la ve inmediatamente y eso es muy poderoso. Pero bueno, Magali, ya para ir cerrando este espacio acá en Literatos, de nuevo, muchas gracias. Esa es otra pregunta clásica en este espacio. Si no quieres responderla está perfecto, pero pues siempre la hago porque me parece muy curioso y es... ¿Qué hiciste con la primera plata, con el primer dinero que ganaste por hacer literatura? Si te acuerdas, te compraste algo. Hay gente que dice, no, me compré un saco, o me fui de viaje, o pagué las cuentas. No sé, en tu caso, ¿qué fue? Creo que debe haber sido la primera vez que cobré regalías de mi libro de los mejores días y seguro que pagué el alquiler, la renta, Bien, eh, bien. casi seguro, o no sé, comida, o sí, para vivir. O sea, por ejemplo, ahora con el premio todavía no hice nada. Por ejemplo, esto que es como un dinero más auspicioso, no hice nada todavía porque quiero ahorrar y quiero irme a vivir a la playa. Y entonces mi sueño es construirme una casa cerca del mar y hacerme vieja ahí y tener perros y que ya nadie me vea. Y no ver a Bueno, nadie. pues me parece perfecto. Si de pronto con el Ribera del Duero, pues está así, como construyendo ya esa casa para irte a la playa. Sí, me tengo que ganar un par más de premios. Ojalá que me gane más. Bueno, pues yo la verdad espero también lo mismo porque este libro, La vida por delante, pues es un libro espectacular. De verdad, las personas que no lo han leído, pues Gracias. deberían comprarlo de una vez. Son cuatro cuentos largos muy bien escritos. El presente, pues es una herramienta muy bien utilizada porque así tú digas que no pasa mucho en los cuentos, a mí me parece que uno siempre está ahí como diciendo, bueno, ya viene lo siguiente, ya viene lo siguiente, porque pues claro, está muy bien construido como si conceptualmente los cuentos funcionan muy bien. O sea, a mí me pareció increíble, no paro de recomendarlo también en Instagram. Entonces, pues, Magali, muchas gracias por estar acá, por aceptar esta invitación. Gracias, te agradezco muchísimo y todo lo que dijiste y tu lectura, de verdad, me honra mucho. Gracias. Ojalá que lo Bueno, lean y circule en Colombia.
Temporada de cenizas por Magalí Echevarne del libro La vida por delante. Una bolsa cerrada al vacío, guardada dentro de una urna de cerámica. Algo sobrio por fuera, de color blanco, con un nombre grabado en la tapa y adentro, mi mamá. En el único hotel sobre la playa nos dieron una habitación frente al mar. Nadia abrió las cortinas, miró el cielo gris humo y dijo que iba a ser imposible tirar las cenizas ahora, que tenemos que dejar pasar estos días de viento porque vamos a hacer un enchastre. Lo vio en una película. El tipo queda bañado por el talco que es su amigo. El problema no es la ropa, porque te sacudís, dijo, sino las que nos pueden entrar por la boca, las que se respiran sin querer o se pegan al pelo. Así que guardamos la cajita en la caja fuerte que está en el placard. Dictame 4 números, que no te olvides, me gritó, con la cabeza adentro del mueble. 1941, el año que nació, le dije. Y cuando se la pasé, volví a escuchar toc, 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 igual que durante todo el viaje en micro. ¿Qué hay adentro que golpea?, me preguntó. Desde el cementerio a mi casa y después, durante todo el viaje hasta acá, sentí ese toc toc en la cartera. Podrían ser mis llaves golpeando contra la caja, pero no. El sonido viene de adentro, algo que con el vaivén hace toc, toc, toc. El señor que me entregó la urna me dijo que el nombre en la tapa está grabado a mano, que aprecie el trabajo artesanal en la panza de la B larga, las colas de zorro de las zetas y en el rulo arbitrario de la patita de una R. Licencias del tallador. ¿Vio qué bien hecho? Y me entregó un comprobante de pago escrito a mano. El local está frente al cementerio de Lomas de Zamora, donde mi mamá estuvo enterrada un año, pero decidí levantarla, exhumar, que es, básicamente, sacar el cajón de la tierra, y en este caso, cremarlo. Hizo bien. ¿Usted vio lo que es este lugar? A veces una bailanta, a veces una feria. El otro día velaron a uno y terminaron a los tiros. ¿Y cómo sé que me dieron las cenizas de mi mamá y no las de cualquiera? ¿Qué quiere que le diga? No le queda otra que confiar. Sobre la cajita, en itálica y con mayúsculas caligráficas, se lee su nombre, Beatriz Elisa Sánchez. Nunca lo usó completo porque esquivaba el segundo nombre. Es feo, me da vergüenza, me decía. Si yo hubiera sido actriz, me habrían pedido que me lo cambie. Pero primero sobre su ataúd, esa tarde de fines de agosto, cuando la velamos y el sol golpeaba tibio y seco sobre el cajón lustroso, y ahora sobre esta cajita, su nombre está completo. Nadie me preguntó si eso estaba bien, nadie consulta estas cosas. Y por estas cenizas es que con mi media hermana Nadia vinimos a Mar del Sur, una playa de viento y fantasmas, arena gris, gaviotas que en esta época conversan entre ellas antes de volar hasta el próximo año. Pedí unos días en el trabajo y Nadia se ofreció a acompañarme. Da clases de yoga y de español para extranjeros y estudia para ser coach, que es, según me explicó, una persona que te hace recapacitar preguntando. Podría decir que tirar las cenizas al mar fue un pedido de mi mamá, uno que me hizo justo antes de morir o algo que dijo muchos años antes al pasar, lavando los platos cuando escuchamos al protagonista de una novela de la noche pedir que le cumplan ese último deseo. Después había habido un corte hecho con música dramática, imágenes lentas y se veía eso, a su mujer y a sus hijos soltando desde un acantilado un polvo blanco mortificado al cielo. Yo quisiera lo mismo. El día que me muera me llevas al mar. Y yo guardé el dato, aunque no sé si ella alguna vez dijo eso. Te lo inventaste para venir a la playa, dice Nadia. Está sentada con las piernas estiradas, hunde las manos en la arena. Cuando Nadia nació, yo tenía 13 años. Papá me llevó a la clínica donde había parido Luisa, su nueva novia, y me sentaron en un sillón. Me la pusieron en brazos, envuelta como un paquetito. ¿Qué era esa cosita que llegaba de pronto como si todo estuviera bien, como si hubiera lugar para alguien más? Papá había dejado a mamá 2 años antes por Luisa y desde entonces mi mamá vivía enferma. Luisa era una perfecta extraña, enamorada loca de él como si fuese un hallazgo. Pasó el tiempo y Nadia se hizo humana y graciosa, alguien que me miraba con admiración. Se convirtió en mi mejor plan. Y con los años papá dejó de prestarles atención también a ellas y entre todas hicimos nuestra propia familia, una trenza de mujeres emparentadas por un hombre. Mi mamá y Luisa estaban llenas de opiniones, estribillos de la tarde que sonaban en canon.
Este tipo es de no creer. Escucha la nueva de tu marido, le decía Luisa a mamá. Esas son las ideas locas de tu padre, tu padre, tu padre, tu padre. El amén de todas sus plegarias porque eran sus devotas. ¿Dónde guarda este hombre el corazón? Gritaba mamá. Pensé que se trataba de algún objeto de valor, un cofre o un amuleto que había escondido y que nosotras podíamos encontrar si buscábamos bien. Nos había llevado todas sus cosas. En el placard todavía colgaban corbatas y cada vez que abríamos un cajón aparecía un pañuelo suyo. Los días que vivía con ellos, Luisa me servía la leche y me hacía sentar sobre la alfombra del living, algo impensado en la mía, donde todo lo comíamos sobre la mesa, jamás en la cama, mucho menos en el piso. Luisa tenía sus propias reglas, una danza lenta en la que reinaban las sorpresas. Era despreocupada y desprolija y se movía dejando todo sin guardar. Me parecía que no sabía ser madre, que ser madre era una forma de ser que solo mi mamá entendía bien. Papá hablaba poco, siempre distraído por la plata. A veces llegaba de trabajar y con su manera medio aguada nos consentía, alquilaba una película que veíamos todos juntos en la cama, pero es cierto que el tiempo que pasé a solas con él fue simple, silencioso, sin tragedia. Hace unos años murió. Frenó en un semáforo de la avenida Espora y nunca más arrancó. Los autos que venían atrás empezaron a tocar bocina y al rato ya se había formado una fila de 2 cuadras. Una mujer se bajó a ver qué pasaba. Cuando llegaron los de la ambulancia dijeron que tenía la cabeza apenas inclinada hacia el costado y que estaba perfectamente muerto. Abrieron la puerta y descubrieron que estaba manejando descalzo. Había dejado sus mocasines uno junto al otro debajo del asiento del acompañante. Nunca vi un hombre tan impecable, dijo la mujer que lo vio primero. Mamá dijo que hasta muerto seguía cosechando lo que quería. En su velorio, Luisa lloró, pero no tanto. Desde hacía varios años ya estaba con otra mujer más joven que Luisa, que también estaba ahí esa noche. Se sentó en un rincón con el rímel corrido. Mamá llegó fumando, con un tapado de piel color blanco. Saludó a Luisa y se sentaron juntas en un sillón del centro. Cuando la chica del rímel corrido empezó a llorar con espasmos, mamá la invitó amablemente a salir a tomar aire afuera para calmarse. Fumaron juntas en la vereda y al rato la chica se fue. ¿Qué le dijiste?, le pregunté. Le di poesía y consuelo y una patada en el culo para que se ubicara. Hay gente más allá, lugareños, de vez en cuando vemos alguna pareja, escapadas de fin de semana. Llegan los sábados a la mañana, nos contó el recepcionista del hotel, y a la noche se van a comer a Miramar. Temprano, 3 hombres entraron al mar en una lancha y se alejaron con redes. 2 mujeres con calzas deportivas y buzos blancos pasaron al trote por donde la arena está húmeda y es firme. Se alejaron hacia el norte y hace un rato las vimos venir de frente. Desde acá vemos a 2 chicos que pescan todas las mañanas. Lo hacen desde la orilla, que en verano siempre está repleta de reposeras, pero ahora está desierta. Tiran las cañas mar adentro, las olas se las devuelven y así llevan horas, las mismas que nosotros pasamos mirándolas mientras hablamos y tomamos el último sol tibio de abril. Deben tener la misma edad de Nadia, seguro menos de 30. Los siguen 2 perros lanudos que se acuestan al lado de los baldes y miran con la lengua afuera al horizonte, esperan un desembarco, muy sucios, llenos de arena. Nadia lleva un pullover amarillo que yo le había comprado a mamá para su último cumpleaños. Después de que murió, separé su ropa en tandas, varias bolsas para la enfermera, algunas cosas para Nadia, y yo me quedé con una campera. No era una que le hubiera acompañado toda la vida, más bien fue una moda del final, esas camperas de nylon que frenan el frío y la lluvia que alguien vio en otro país, las trajo y se volvieron una epidemia. Podía identificarla desde lejos por ese azul eléctrico brillando al sol, su uniforme final. Un día la levanté en brazos para subirla al auto, la llevé a hacerse una tomografía. Estaba flaquísima y tenía puesta la campera. La abracé por debajo de los brazos y la pasé de la silla de ruedas al auto. Estábamos agitadas. Tranquila, ma, ya estamos. Te bajo el cierre porque estás acalorada. ¿Está bien? Y ella sintió. Se había convertido en una marioneta grande y desganada, con gestos delicados y sin sentido, hecha de circuitos acartonados que se deterioraban a toda velocidad. La paseé por las calles que no hacía falta haber tomado. Quería que recorriera su barrio, ver si reconocía.
En cambio, se miraba las manos, les hacía muecas, las giraba como si fueran cosas que le habían crecido de golpe. ¿Qué haces?, le pregunté. Pero ella ya no entendía nada literal, se había vuelto una poeta. Me busco, susurró. La vejez también era esto, entendí esa vez. No solo labios que se afinan o un cuello que se agrieta, sino extrañeza pura. Tu verdadero cuerpo guardado adentro de otro cuerpo, guardado adentro de otro cuerpo, y tu alma al final de todo, chiquita, sin futuro, un pedacito entumecido. Después de que murió, empecé a usar esta campera azul y la primera vez que Nadia me vio, se sobresaltó. ¿La de tu mamá?, me dijo. ¿No te da impresión ponerte justo esa, la que usó en su peor etapa? Era curioso que hablara de tapas, porque yo la conocí durante 40 años y sé muy bien de tapas. Tengo en mi mente los límites de cada una. Un año que no es otro año y que no podría ser el siguiente, antes de que papá se fuera y después, cuando se curó y cuando se volvió a enfermar, un tiempo de tregua y la vejez, el deterioro a toda velocidad. Nadia vino a visitarla, la vio envejecer y achicarse, dejar de caminar y de comer, convertirse en un ratoncito y se escandalizó como suelen escandalizarse los que orbitan con distancia. Sin embargo, esos días finales, los que te llevan irremediablemente hacia la muerte, pueden ser los días más amables de la vida, la hora de mirar el cielo y hacer la plancha. Mamá dejó de comer, le desapareció la voz, sonreía sin razón y una tarde tibia y soleada entró Salvador el ángel negro morfina. Nadia me señala hacia la orilla, un bulto rodeado de golondrinas. Bajan en picada, trinan, lo apuñalan con el pico y después se pelean entre ellas por un pedacito. Se para y va a mirar. Las gaviotas no se alejan. El pelo le cae vaporoso por la espalda, enrulado y castaño. Se saca el pullover y se lo ata en la cintura. Los chicos que pescan en la orilla la miran. Puedo verlos desde acá y predecir toda la mímica de animales en celo. Un lobo de mar muerto, dice cuando vuelvo y se acuesta de nuevo en la arena. Las gaviotas le arrancaron los ojos y ahora se están comiendo las tripas. Uno de los chicos se acerca y un perro lanudo lo sigue. Hola, chicas, ¿fuego? No tenemos, dice Nadia. Qué lástima, les queremos convidar unas flores. Es morocho y tiene las pestañas largas y tupidas, las cejas gruesas, la nariz aguileña y la piel de ese color tostado de alguien que vive en la playa todo el año. Seca y manchada, un poco arrugada, aunque es muy joven, los dientes, perlitas sucias. ¿Quieren venir donde está mi amigo? No podemos soltar las cañas. Y se ríe. Un hombre hermoso que se ríe es un drama, el anzuelo fatal. Mamá decía que cuando conoció a papá la mente se le había puesto en blanco. Él la había sacado a bailar y después la había acompañado caminando hasta su casa. Había sonreído todo el tiempo, como el conductor de un programa, y ella pensó que en esa sonrisa y esa belleza había una plenitud que no merecía del todo, pero parecía una oportunidad. Yo soy Bruno y ese de allá es Marcos. El que está en la orilla tiene rastas largas y rubias, arma un cigarrillo sobre las rodillas. Los dos llevan pantalones anchos con cadenitas colgando de los bolsillos. Bruno tiene el pelo rapado a los costados y en la nuca, y un aro grande que le estira el lóbulo de la oreja. Bueno, dale, dice Nadia. Caminamos y cuando nos ve llegar, se para. Me siento junto a otras cañas que tienen acomodadas sobre la arena. Nadia les pregunta si vieron el lobo de mar. Se aleja y el de las rastas le sigue. Bruno se sienta al lado mío. Me pregunta si Nadia y yo somos amigas. Somos hermanas, abrevio. Evito la historia, las vísceras del pescado. Ah, no se parecen ni ahí. Le llevo 12 años, debe ser eso. Ahí va, ¿la viniste a cuidar? Y sonríe de nuevo. Hay viento y si nos quedamos quietos el sol no calienta, cada tanto se tapa por unas nubes lentas que son un suplicio. Agarra una toalla grande con la que nos cubrimos las piernas. Me cuenta que sobre el horizonte apareció un destello verde, un efecto que solo se ve de vez en cuando, que por las dudas esté atenta. Siento un tirón en la cintura, un dolor metálico y blanco que arrastro desde hace un año y me quedó de levantar a mi mamá en brazos. Nadia y el de rastas se sentaron en la orilla. Él prendió el cigarrillo con algo y se lo pasa. Fuman, se ríen. Hace frío ahora, me dice Bruno. A vos te salva esa campera. Buen azul, ¿eh? Los años previos a su muerte pasé días lavando su cuerpo, cambiando pañales y curando escaras que se formaban en la parte baja de la espalda. Había que limpiar el pus y la mierda que a veces subía del pañal durante la noche. Todo era tensión y apuro.
Trataba de limpiar rápido, liberar la herida de bacterias, potenciales, problemas más grandes que ese. Los fines de semana, cuando volvía a mi casa, estaba cansada o algo más ácido. Se parecía a haberme asustado. Una madre vieja es un lujo a contramano, me dijo Nadia. Una inversión que solo involuciona. Ya va a volver la vida insiste. Al final, ella me ayudó a vestirla para ponerla en el cajón. Le sostuvo la cabeza a ladrillo mientras yo le puse un pullover que había elegido para eso. Pasé las mangas por esos pesados brazos casi piernas y después el pantalón. Y al final, los dos señores que llegaron de la funeraria la levantaron bastante alto para pasarla a la camilla. Uno la sostuvo desde abajo de los hombros y el otro la agarró de las piernas. Después nos pidieron una sábana y la taparon por completo. ¿De qué la esconderán?, preguntó Nadia. Mientras se la llevaban, pensé en las escaras, en el esfuerzo por cuidar esas heridas húmedas que era imposible secar, en el dolor que le provocaban, en esa tarde en que la sostuve de un lado y la enfermera la curaba y me enseñó cómo hacerlo cuando estuviera sola. La giramos apenas de costado y ella me miró, un animal sin voz, los ojos llenos de agua. Me miró fijo y muy adentro, como si yo ya no fuera yo. Por unos segundos ese dolor también fue mi dolor. Con su muerte, esas heridas se iban. Nadie se fijó si la apoyaban fuerte contra la camilla, si la raspaban. Cuánto esmero había puesto yo ahí y ahora se la llevaban. Nadia abrió la ventana y dijo que había que ventilar. Miré el cielo limpio, una tarde de sábado radiante. Junté las cosas de la cómoda, los algodones y las gasas, el agua oxigenada, la cinta adhesiva y unos parches para escaras que había comprado por recomendación de la enfermera, un spray que le plastificaba la piel para impedir nuevas heridas, las cajas de pastillas y las jeringas. Guardé todo en un cajón. No deben haber entendido nada. Tanto tiempo formando esa ciudad sobre la cómoda, edificios de cajas y cajitas, objetos puntiagudos y cruciales, ahora se iban, descubierta su inutilidad, a la tumba de las cosas inútiles. Cayó el sol y se levantó un viento frío. Marcos y Nadia se acercaron y dicen que vayamos a caminar. Bruno junta las cañas y los baldes con los pescados y entre los dos llevan a una camioneta que tienen estacionada cerca de las dunas. Después los cuatro caminamos por la costa con el viento de frente y cerramos los ojos. Casi no podemos hablar. Con Nadia nos damos la mano, agarramos caracoles. El frío húmedo nos moja las palmas de las manos y nos infla el pelo. Si quieren esta noche podemos ir a tomar algo, dice Marcos, que ahora tiene las rastas enroscadas dentro de un gorro de lana. Después nos despedimos y ellos suben a la camioneta. Volvemos corriendo al hotel y nos metemos adentro como si lloviera, aunque no llueve. Es solo viento, lluvia de viento, dice Nadia y le pregunta al recepcionista dónde podemos ir a comer algo. No hay mucho, prueben el Club del Progreso. Mientras comemos, Nadia dice que Marcos le encanta y que Bruno me mira con ganas, que ella vio cómo me hablaba, que es verdad que le llevo varios años, pero que eso me preocupa solo a mí, que las edades ya no importan. Vos tendrías que usar el huevo de obsidiana, como usan mis amigas, dice. Lo usaba mi mamá. ¿No es peligroso? Podés meterte cualquier cosa ahí. Mira que no vas a poder meterte una piedra. Además, tiene poderes. Es protectora. Pero te puede lastimar. ¿No me decís que tu mamá lo usaba? Ella fue una rompebolas de avanzada. Conseguite una, dice. El bar se llama El Rey Lagarto y el dueño es un amigo de ellos. Tiene botellas antiguas sobre los marcos de las ventanas, cientos de latitas vacías, posavasos de todos los colores pegados en las columnas, posteras de Jimi Hendrix y Jim Morrison, Luca Prodan, Bob Dylan y una bandera argentina en el techo con las Islas Malvinas pintadas en el centro. Nadia me contó que el otro día, mirando una bandera así, un alumno francés le preguntó si no le parecían manchas de Rorschach. Es lo que hay, dice Marcos. Es el único que abre todo el año. Como cualquier bar de pueblo, se parece a una misa y están todos, se cruzan todas las edades y eso explica las miradas y las peleas del final. Cuando un borracho levanta una botella y amenaza a otro con matarlo si no deja de mirarlo así. Pero antes de eso nos sentamos. Nadia se puso una camisa roja y se delineó los ojos con una raya que le cruza el párpado casi hasta la ceja y dibujó 2 puntos abajo de cada ojo, justo en el centro. Lo hizo rápido, casi sin prestar atención y le quedó perfecto. Se sienta, egipcia, y le brilla el aro en la nariz y el de la ceja. Fuma y el de rastas le pasa la mano por detrás de la silla. Bruno me invita a una cerveza y vamos a la barra. Me dice que me saque la campera, que no hace frío. Te queda linda la remera y el pelo así, esos aros, parecen caracoles, y con un dedo agita uno al pasar.
Me pasa una cerveza y me cuenta que en verano a veces hace guardias como bañero, que no es oficialmente bañero, pero que reemplaza a un amigo al mediodía y hace turnos de urgencia. Una vez, para esta misma época, no había nadie en la playa y él estaba pescando. Vio como un tipo se metía al mar y se iba, se iba. Se metió para sacarlo y nadó hasta donde estaba, pero cuando llegó a agarrarlo, el tipo se resistió. Tuve que noquearlo. A veces, para que el ahogado no te hunda en la desesperación por salir, lo tenés que dormir. Pero cuando en la orilla se despabiló, me dijo, déjame, déjame. Me pegó una trompada y ya no me acuerdo de nada. Y el tipo se fue. No sé si se ahogó o se fue. Nunca lo había visto antes y cuando se lo dije a la policía me dijeron que había que esperar a que alguien denunciara la desaparición. ¡Qué horrible! ¿Cuántos años tenés? 40. ¿Vos? 26. ¿Qué haces acá todo el año? ¿No te aburrís? ¿Por qué me aburriría en el mar? No sé, sos muy joven. Pienso que acá tenés menos cosas para hacer. ¿Vos qué haces? Miro por encima de mi hombro y después a su celular. Al final, pienso que podría haberle dicho cualquier cosa, que soy dermatóloga, leerle las manchas que tiene en la piel y diagnosticarle melanomas. Cuando me empiezo a sentir una estúpida, me vuelve a mirar. Te pareces a una actriz, pero no me acuerdo el nombre. La seducción es esta pista de marchas y contramarchas, frenadas fuertes y giros inesperados, un circuito de aprendices. Hay huecos por donde fundir la atención, eso que cuenta, tangentes delicadas por las que desviar la conversación, lianas para saltar hacia la evasión, un gesto hermoso cuando fuma y una mueca inolvidable, las palabras que usa y las conjugaciones raras. Imposible no imaginarlo en la cama, hablándome en la nuca y diciendo mejores cosas, lo que diría un hombre que no existe porque vive en mi mente y está hecho de partes de todos los hombres que conocí, pero también de lo que leí y de lo que vi en las películas, un Frankenstein de caprichos y fantasías. Bruno se levanta de golpe. Dos tipos en unas mesas al fondo del bar se empiezan a pelear y uno levanta la botella. Todos se paran y se empujan. Nadie se acerca a decirme que ella se va. Mejor nos vamos también, dice Bruno y me agarra de la mano. Su casa no tiene cortinas ni muebles de cocina, se parece a una obra en construcción. Hay tablas de surf y una foto grande de Bob Marley, una mesa ratona hecha con una madera sobre unos cajones, y arriba una pipa de agua, porro y 5 vasos sucios. Un gato blanco inmaculado mira todo desde un rincón. Es medio arisco, se llama Dinamita. Se sienta conmigo en el sillón, pone las piernas sobre la mesa y enciende la pipa. Pienso que quizás una vez me senté en un restaurante siendo un adolescente y él era el bebé de la otra mesa. Ese tipo de ideas me perturba, pero supongo que no hay que poner la mente ahí antes de acostarse con alguien. Básicamente no hay que pensar en nada que a una la aleje del presente, me dijo nadie una vez. Como los astronautas, siempre atados a lo que te puede devolver a la gravedad de tu tiempo. Pero a mí, ¿qué me importa el presente? Es solo una fuerza imantada hacia el pasado que frena el futuro, que es el presente. ¿A quién le importa si no existe, no dura, no cuenta una historia? Me pasa la pipa y me dice despacio que es fuerte. Después nos besamos. Se saca el pullover y la remera, me desabrocha el corpiño, cierra los ojos y lo beso en el cuello. Tiene la piel oscura y brillante, salada. Se sube encima y me corre la bombacha. Nos vestimos y me acompaña hasta la puerta. Antes de salir, me pregunta qué hacemos ahí, a qué vinimos, y le cuento de las cenizas. Me imaginé, acá le decimos temporada de cenizas, por esta época viene todo el mundo a tirar los muertos. Hace frío y no hay estrellas, camino por una calle de tierra y unos perros salen a ladrarme, lo que me alivia. Pienso en mi mamá, puedo escucharla diciendo que debería haberme acompañado hasta el hotel, que no debería estar caminando sola a esta hora en un lugar así. La ternura es cara, pero es lo único que puede salvarte, no es el amor. El amor sin ternura te deja sola. Es un presente que alguien te envía a la distancia, me había dicho. Durante mucho tiempo me sentí uno de esos chanchos oliendo en la tierra. Buscaba que fueran suaves, que me vieran por dentro. Buscaba la emoción. Buscaba la ternura como una posesa. Estábamos acostados en su cama. Habíamos visto un documental sobre chanchos que huelen trufas. No estaban tan lejos de la superficie. Pero a veces 30 centímetros pueden ser una vida y, aunque están ahí, uno puede no encontrarlas nunca. Cuando entro a la habitación, nadie no está. Miro el celular. Para mañana anuncian día nublado, pero sin viento. Quizás despeje y podamos tirar a mamá al mar. Esta mañana fuimos hasta el acantilado. Pensamos que mejor hacerlo con el sol naciente. Y aunque había viento, era hoy o nunca, porque para mañana va a llover y después nos volvemos. Nos abrigamos y caminamos contra el viento. Cuando abrí la cajita y saqué las cenizas, el peso me pareció insignificante.
En cuanto la rompí y la levanté, se revolvió todo y un poco cayó sobre el mar, pero a casi todas las cenizas se las llevó el viento, otro tanto se nos pegó en la ropa. Es peor que el glitter, dijo Nadia y se sacudió la campera. Glitter gótico. De la bolsa cayó una piedra sobre la arena. Nadia la levantó. ¿Y esto? La obsidiana. Había perdido el brillo, azabache que tenía y parecía haberse achicado, pero era la misma. La guardé en el bolsillo de la campera. Era esto lo que hacía ese toc toc, dijo Nadia. Después volvimos al hotel y juntamos nuestras cosas. Nadia le escribió a Marcos y dijo que nos esperaban en la playa para despedirnos. Ahora Bruno camina adelante con el perro que se mete al mar y sale corriendo. Vuelve a entrar y vuelve a salir corriendo. Nadia y Marcos patean caracoles, levantan piedras y las tiran al mar. Bruno viene corriendo hasta donde estoy. Me da un caracol. A ver, lo más lejos que puedas. Lo tiro. Tenés fuerza. Busquemos algo más pesado, dice. Saco la obsidiana del bolsillo. ¿Y esa? ¿De dónde la encontraste? Me pregunta. La miro, tibio en mi mano. No se parece a nada. Tírala, a ver, lo más lejos que puedas. En este capítulo número 61, la autora invitada fue Magalí Echevarne y hablamos de su libro de cuentos La vida por delante, ganador del Ribera del Duero en el 2023 y publicado por la fantástica editorial Páginas de Espuma, que no me canso de recomendar el trabajo que ellos hacen porque es muy bonito, muy bacano y tienen libros muy poderosos. Acuérdese que este 24 de octubre empieza el Club de Lectura de Cuentos de Literatus e inscribirse es muy sencillo, solo tiene que ser parte de la comunidad de Patreon, que son $3 o $6 mensuales, según lo que usted quiera, y con eso ya queda todo listo, porque yo le envío el cuento y la información para que simplemente nos veamos este jueves a las 7 de la noche y discutamos y hablemos de este cuento. Los espero por allá y nos oímos en un siguiente episodio.